La fecundación se produce habitualmente en la ampolla de la trompa uterina. Si el ovocito no es fecundado en esta zona y llega al cuerpo uterino, este sufre degeneración y absorción. La fecundación conlleva diferentes fases. La primera es el paso de los espermatozoides a través de la corona radiada. La dispersión de las células foliculares de la corona radiada se debe a las enzimas hyaluronidasa. Posteriormente tenemos la penetración de la zona pelúcida, donde el espermatozoide se abre paso a través de la zona pelúcida. Después tenemos la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. La cabeza y la cola del espermatozoide se introducen en el citoplasma del ovocito. Debido a que el ovocito es fecundado, este finaliza la segunda división meiótica y la formación del pronúcleo femenino. A continuación se da la formación del pronúcleo masculino en el interior del citoplasma. A medida que los pronúcleos se fusionan y ocasionan una agregación diploide única de cromosomas, el ovocito se convierte en un cigoto. El ovocito es único desde el punto de vista genético, ya que la mitad de sus cromosomas proceden de la madre y la otra mitad del padre, el cual contiene una nueva combinación de cromosomas que es distinta a de la existente en las células de los progenitores. Posteriormente a la fecundación tenemos el proceso de segmentación, que consiste en la división mitóticas repetidas del cigoto. La división del cigoto en blastómero se inicia a las 30 horas después de la fecundación. Las divisiones subsiguientes se producen una tras otra. Tras la división de nuevas células, el blastómero muestra un cambio de forma y se alinea entre sí para formar una masa redonda y compacta de células. Esta compactación permite una mayor interacción entre las células para poder formar el embrioblasto. El intestino primitivo se forma durante la cuarta semana de desarrollo, a medida que los pliegues de la cabeza, la eminencia caudal y los pliegues laterales se desarrollan. Para el desarrollo del tubo digestivo, este es derivado de la capa germinal endodérmica. Esta capa cubre la superficie ventral del embrión y constituye el techo del saco vitelino. La elongación del tubo lleva al embrión a flexionarse para adoptar la posición fetal, al tiempo que las regiones cefálica y caudal se desplazan en dirección ventral. Igualmente se forman los dos pliegues de la pared lateral del cuerpo, que de igual modo se movilizan en esa dirección para cerrar la pared ventral del cuerpo. La pared central del cuerpo se cierra por completo, excepto en la región umbilical, donde permanecen unidos al pedículo de fijación y al saco vitelino. Este se divide en tres regiones: intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El diafragma divide la cavidad corporal en dos: la cavidad torácica y la cavidad peritoneal. Tienen su origen en el tabique transverso, tendón central, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y estructuras musculares provenientes de los somitas. Las membranas pleuropericardiales dividen a la cavidad torácica en una cavidad pericárdica y en dos cavidades pleurales de los pulmones. La terminación caudal del intestino primitivo se denomina cloaca. En este trayecto se conectan el pedículo del alantoides y los conductos genitourinarios. El tabique urorectal separa la cloaca en los siguientes compartimientos: dorsalmente el recto, ventralmente el seno urogenital. El desarrollo del estómago inicia a la cuarta semana. Surge como un agrandamiento de la porción caudal del intestino primitivo anterior orientado según el plano medio. El estómago primitivo se agranda y se ensancha ventrodorsalmente. Su porción dorsal crece más rápido que su borde ventral, marcando la curvatura mayor del estómago. A medida que el estómago se agranda, este rota 90 grados en sentido horario sobre su eje longitudinal. El borde ventral gira a la derecha, el borde dorsal se mueve a la izquierda. Anterior a la rotación, los extremos craneal y caudal se encuentran en un plano medio. Su región caudal gira hacia la derecha y superiormente. Esta rotación y crecimiento explica por qué el nervio vago izquierdo inerva la pared del estómago adulto y el nervio vago derecho lo hace a su pared posterior. El intestino primitivo medio se agranda y forma una asa ventral que sobresale en la parte proximal del cordón umbilical. Esta asa constituye la hernia umbilical fisiológica, iniciando su formación en la sexta semana. Se comunica con la vesícula umbilical hasta la semana 10 a través del estrecho conducto ónfalo-entérico. El asa del intestino primitivo medio rota 90 grados antihorario alrededor del eje de la arteria mesentérica superior cuando aún se encuentra en el cordón umbilical, permitiendo el traslado a la derecha de la parte craneal del asa del intestino primitivo medio. Durante la cuarta semana aparece el divertículo respiratorio o yema respiratoria. La unión de las crestas traqueosofágicas da como resultado la formación del tabique traqueosofágico, quien separa la tráquea ventral del esófago dorsal. Posteriormente, este se elonga debido al descenso del corazón y los pulmones. En la formación de la cavidad bucal intervienen dos estructuras: parte proximal del intestino faríngeo y el estomodeo.
El ectodermo del estomodeo prolifera y constituye una placa que invade el mesénquima. Esto ocurre por fuera de las arcas dentales, a lo que posteriormente se constituye la lámina labio-gingival. Luego la parte central de la placa degenera y se forma un canal llamado el surco labio-gingival. El hígado surge como evaginación ventral de la porción caudal del intestino anterior al inicio de la cuarta semana. El divertículo hepático o yema hepática se extiende hasta el septum transversum, que forma el tendón central del diafragma y el mesenterio ventral en esta región. El divertículo hepático crece con rapidez y se divide en dos partes conforme se desarrolla entre las hojas del mesenterio ventral. La porción craneal más grande del divertículo hepático es el primordio del hígado. Las células endodérmicas en proliferación originan cordones que se entrelazan de células hepáticas y el revestimiento epitelial de la porción intrahepática del aparato biliar. Los cordones hepáticos se anastomosan alrededor de los espacios recubiertos de endotelio, que son los primordios de los sinusoides hepáticos. El tejido hematopoético y fibroso y las células de Kupffer del hígado derivan del mesénquima del septum transversum. El hígado crece con rapidez y llena gran parte de la cavidad abdominal en la quinta semana. El páncreas es un derivado de los brotes endodérmico dorsal y ventral, que surgen de la parte caudal del intestino anterior y que se fusionan durante la rotación del estómago e intestino. Cada brote tiene un sistema de conductos. El brote endodérmico dorsal formará la mayor parte del páncreas, cabeza, cuerpo y cola.